Familia, amigos y hermanos, Dios les bendiga, les habla Nicolás Archila. Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos llamado Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir de la palabra de Dios. Y bien, mis amados hermanos, estamos estudiando el Salmo 23. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el versículo número 2. En el último capítulo hablábamos de que Jehová es nuestro pastor, de que Cristo es nuestro pastor en el Nuevo Testamento y que nada nos faltará, que Él es suficiente para nosotros y que somos las ovejas de su prado y que Él nos pastorea con su amor y su dulzura. Así que vamos a continuar hoy en el versículo 2. Aquí de este versículo en adelante empezamos a ver las actividades del pastor, lo que el pastor hace con sus ovejas. Vamos a ver la manera en que Dios obra a nuestro favor. Y algo importante para recordar es que este salmo está dirigido a los que somos su pueblo, a las ovejas de su prado, a los que escuchamos la voz del pastor. Y dice la palabra de Dios: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y bien, aquí esta fracción del Salmo nos habla evidentemente acerca del descanso, acerca del reposo que el Señor nos ha prometido. Y nos habla también de dos aspectos importantes. Nos habla de los delicados pastos, es decir, del alimento de las ovejas, y nos habla también de la bebida de las ovejas, que son las aguas de reposo donde Dios nos pastorea. Y recordemos que en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y en el versículo 18, se nos dice que vayamos a Él, todos los que estamos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. Y es que el Señor ha prometido un descanso para todos aquellos que Él pastorea. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, en el versículo 29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esos delicados pastos donde Dios nos hace descansar es en Él mismo. Y ahí es donde nuestra alma descansará. También cuando nosotros leemos el Salmo 16, encontramos una verdad similar, donde el Señor nos dice de esta manera, en el versículo 8 y 9, donde dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón se goza, se alegra y descansa con plena confianza en el Señor, porque el Señor efectivamente es nuestro pastor. Y cuando hablamos de los delicados pastos, pensamos en el alimento de las ovejas. Y si llevamos esto al ámbito espiritual, ¿cuál es el alimento de los cristianos? ¿Cuál es el alimento de los hijos de Dios? Bueno, pues el Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 34, Él dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad de Dios que encontramos a través de su palabra es el alimento de Cristo, según sus propias palabras. Y por supuesto, nosotros como seguidores del Señor debemos aprender de Él, como bien leímos en Mateo 11, y debemos alimentarnos de la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? Únicamente a través de las Sagradas Escrituras. Es la única forma donde nosotros encontraremos la verdad y hallaremos descanso para nuestras almas. Por eso dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, dice que desechemos toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que hemos gustado
de la benignidad del Señor. Y esa leche espiritual hace énfasis al alimento del cristiano. Y el alimento del cristiano también lo vemos en el Antiguo Testamento como el pan. El pan era la comida que Dios les había dado en el desierto cuando hace caer maná del cielo. Y sabemos que Jesús nos dice también en el Evangelio de Juan que Él es el pan que descendió del cielo. Y también hay una representación del alimento espiritual representado en Cristo cuando el Señor celebra la Pascua con sus discípulos y les ofrece su cuerpo y les dice: coman del pan, mi cuerpo es el pan que será entregado por vosotros. Así que debemos entender que el alimento que nos ha prometido Dios como ovejas de su prado es su palabra, es Cristo mismo, y a Cristo efectivamente lo conocemos en la palabra del Señor. Y eso lo podemos ver también retomando el capítulo 4 de Juan, cuando el Señor le dice a esta mujer samaritana que Él es el agua de vida, que Él es el agua que el que beba de Él no tendrá sed jamás, sino que el agua que Jesús le da será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto nos habla de esas aguas de reposo donde el Señor nos hará descansar. La palabra de Dios, Cristo, que es la palabra de Dios, de acuerdo al Evangelio de Juan, en el versículo 14, en el capítulo 1, dice que Él es el Verbo hecho carne, que el Verbo se hizo carne, y de esa carne es que tenemos que comer, de esa palabra santa de Dios. Por eso también el salmista nos dice en el Salmo 119 y en el versículo 49 y 50, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Era la palabra de Dios en donde el salmista descansaba. Era la palabra de Dios el consuelo para su alma, porque el dicho del Señor, su palabra, lo ha vivificado. Así que, amados hermanos, es la palabra del Señor, los verdes pastos y las aguas de reposo, donde Él ha prometido pastorearnos. Vayamos a Él con un corazón dispuesto, abramos nuestro corazón a su palabra y hallaremos descanso para nuestras almas. Que Él nos pastoree en sí mismo, que Él nos pastoree en su palabra, porque la palabra del Señor es verdad, es viva, es eficaz y transforma nuestro corazón. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por habernos escuchado hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga, un abrazo y chao, chao.